hace unas semanas atrás compartía en Hebreos capítulo 11 y era en torno, el tema que traíamos hace 2 semanas es no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Recordamos? Muy bien. En Hebreos capítulo 12 va a ser el tema central que vamos a estar trabajando. Empezamos hace 2 semanas, hoy continuamos y terminaremos la semana que viene con Hebreos capítulo 12. Y quisiéramos considerar lo siguiente. Decíamos en Hebreos capítulo 12 y comenzamos con el verso clave que tiene que ver en el verso 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos está diciendo, y verdad, y decíamos hacía 2 semanas, que nos despojáramos de todo peso de pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hacía 2 semanas hablábamos de cómo es que vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Y decíamos que en ese poner los ojos en Jesús y en ese correr la carrera que tenemos por delante, hay una disciplina que Dios nos está diciendo que no la despreciemos. ¿Por qué? ¿Por qué la disciplina? Y lo decíamos y terminamos en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice que es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y les quiero someter, abundamos y elaboramos bastante en el tema de la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Pero en el día de hoy vamos a tratar otro aspecto que nos dice en Hebreos capítulo 12, y lo comenzamos desde el versículo 12, y dice: por concepto, en virtud del hecho de que la disciplina de primera intención no es causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. La disciplina se ejercita. La disciplina, decía que no es un regaño solamente, es la disciplina. Estamos acostumbrados a la disciplina como un regaño, un castigo. Y hay de eso envuelto, pero la primera parte de la disciplina tiene que ver con el discipulado, con el ser enseñados, con el recibir la enseñanza del maestro. Y dice que al principio no es causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cosas. Tenemos maneras de pensar que Dios quiere transformar. Tenemos hábitos, malos hábitos en nuestras vidas que Dios quiere traer a corrección. Pero al final del día, la disciplina produce fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, es un ejercicio. La disciplina no es que te lo enseñen hoy
y mañana ya, o a la hora, pues ya tú eres un experto. Tú te tienes que ejercitar en aquello que Dios quiere formar en tu vida. Hay una formación envuelta. Entonces, en virtud de ello, de que produce fruto apacible en los que ellas han sido ejercitados, nos dice en el versículo 12, y hoy día vamos a verlo hasta el versículo 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga de camino, sino que sea sanado. Vamos a comenzar en esa parte, versículos 12 y 13. Aquí hay un llamado del Señor. El llamado del Señor. Y, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. El llamado del Señor es primeramente: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ese es el primer llamado. Levanta las manos caídas. Cuando estamos con las manos caídas, ¿verdad? Cuando en el movimiento obrero, ¿verdad? Y en nuestros países hay mucho movimiento obrero y muchas uniones, ¿verdad que sí? Y cuando ven, están por las distintas cuadras haciendo piquetes, por lo menos en mi país. En mi país hacen piquetes por cualquier cosa. En mi país sacan pleneros. Los pleneros son unos instrumentos como unas tumbadoras, pero de mano. Y empiezan: esta huelga se respeta. Y así, no, maceta. Y empiezan con eso, pero no terminan haciendo nada. ¿Ves? Y terminan haciendo estribillos así. Y tienen y cuando se van en paro de huelga, dice que se van de brazos caídos. De brazos caídos. O sea que hay una protesta, puede ser en rebeldía también por la autoridad, gracias. Puede ser en rebeldía también, puede ser en desánimo, pueden ser manos cansadas que han estado trabajando, puede ser cualquier cosa que te impide caminar. Puede ser que estás demasiado ocupada de los afanes de la vida. Puede ser que haya pecado oculto que no hayas confesado. Puede ser que Dios te está llamando y tú sabes que Dios te está llamando y estás tardando en responder. Cualquiera de esas cosas. Levanta las manos caídas. Y dice lo próximo: y las rodillas paralizadas. Cuando dice levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, es porque estás detenido, detenida. Hay parálisis. No hay fluidez. Levántate. Y anda. Es el primer llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Levántate y anda. Levántate y anda. Hace 2 semanas hablábamos que no menosprecie la enseñanza del Señor. Y hoy día el Señor te está diciendo: levántate y anda. Y luego dice, versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies. Levántate, anda y haz sendas derechas. Cuando habla de sendas derechas, es que el camino por donde vas no es el camino recto. El camino por donde vas no es por donde es.
Y tiene que ver esto en gran manera con el principio de orto. ¿Recuerdan que lo hemos dicho muchas veces? Cuando hace unos meses se fracturó un pie y ella fue al ortopeda. Cuando estás en tus años de adolescencia y empiezas a notar que tus dientes están así, todos virados así, vas al ortodoncista. Orto significa hacer derecho, enderezar. Y ortodoxia dice enderezar, y ortodoxia significa la enseñanza. Orto, enderezar, la enseñanza, que tiene que ver con la verdad. Endereza vuestras sendas. Endereza el camino. Levántate y anda. Encamínate en la verdad. Dios te está llamando a que te levantes y andes y te camines en la verdad. Porque cuando tú te caminas en la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Tú empiezas a caminar y vas a estar tus caminos van a ser rectos. Y vas a estar haciendo caminos en la verdad, en rectitud. Y luego dice, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sé un pacificador. Ahora bien, quiero examinar esa palabra de ser un pacificador. Un pacificador no es un pacifista. Cuando hablamos de un pacifista, hablamos de una persona, por ejemplo, un Mahatma Gandhi, que vive en el éter, así, y cualquier persona que consideramos héroes porque buscan por medios alternos a la guerra y lo que sea, no. Ser un pacificador significa que no seas conflictivo, que busques la manera entre los hermanos, que entre los hermanos haya paz. Que tú seas la persona que conlleve a que haya paz entre unos con otros. Y yo sé que hay personas que son bien conflictivas en la vida. Yo sé que hay personas que en nuestros trabajos, sobre todo, en nuestra familia, personas que se nos atraviesan en el medio. Y la palabra dice, seguid la paz. Seguid la paz. ¿Por qué seguir la paz? Porque el que está en ti es el príncipe de paz. Porque el que está en ti declaró la paz. Porque el que está en ti a paz nos ha llamado el Señor. Así que el llamado es levántate y anda, examínate, encamínate en la verdad y sé un pacificador. Y número 4. Y seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y fíjense una cosa. Decíamos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos, ¿para qué son los ojos? Para ver. Y cantábamos el primer cántico, abre mis ojos, yo quiero verte. Y no es casualidad, yo no estuve en el ensayo de los músicos, yo no sabía las canciones que iban a escoger, no tengo la menor idea de lo que estaba pasando aquí hoy,
Esa es la verdad. Yo hoy vine con mi violín por primera vez. No habíamos ni ensayado. Y fíjense la palabra que el Señor dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos como Él es santo. Sed santo como Él es santo. Y sin esa santidad no podemos ver al Señor, porque Él es atributo de Dios. Él es santo. Él es todo santo. Y nosotros no somos santos. Pero Él nos revistió de su santidad en Cristo Jesús. Por el precio de la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, se nos llama. No es que vayamos a ser santurrones. No es que vayamos a ser religiosos. No es que vamos a poner a demudar nuestro rostro así. Y ya, para que el mundo nos vea. Es que seamos. No tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con el ser. Tiene que ver con el ser. Dios está tratando con el ser. Y la pregunta que te queremos hacer en el día de hoy, ¿eres o no eres? Porque cada vez que Pablo escribía una carta decía a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Filipo. Son santos. ¿Por qué? Porque han sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hemos sido revestidos de la justicia de Dios, hemos sido declarados justos. Y de su plenitud tomamos todos, dice en Juan capítulo 1. Y de esa plenitud está la santidad que nos ha sido dada. O sea que no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Con la identidad tuya. ¿Tú sabes que tú puedes hacer el papel de religioso? ¿Tú sabes que tú puedes hacer el papel y pretender que tú estás en las cosas de Dios por lo que te ven la gente? ¿Por lo que los demás te ven? ¿Tú sabes que podemos caer en eso? Pero eso no significa que tú eres. Tú solamente estás haciendo. Ahora bien, porque tú eres, es que tú haces. Pero el que tú haces, la fuerza motriz detrás de lo que tú haces, no eres tú, sino que es aquel que te vistió con su santidad, aquel que te llamó, aquel que te lavó con su sangre preciosa, aquel que te declaró su justicia delante de Él por el mérito de Cristo Jesús. Entonces es que nosotros somos participantes con Él de su gloria, participantes con Él de sus caminos, participantes con Él de sus obras. El llamado es, levántate y anda. El llamado es encamínate en la verdad. El llamado es a ser un pacificador. El llamado es a estar delante del Señor. Sed santos como yo soy santo. Y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso me habla de visión. Visión. La visión no es una declaración de una organización. Somos la Iglesia Comunión de Vida. Nuestra visión es y nuestra misión es. Sí, se declara y esas cosas se dicen, pero eso no es la visión. Eso es una declaración de la visión. Pero si tú no vives la visión, estamos hablando del ser. Todos los domingos vamos a estar diciendo, buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Y se quedó ahí, en una pancarta, en un eslogan, en algo efímero, que de ahí no pasa. Ahora bien, si tú te levantas y andas ahí donde tú estás, tus manos caen ahí donde tú estás, tú no tienes que hacer nada, sino levantarte y ser obediente.
Despójate del peso del pecado que te asedia. Cualquier impedimento que te impide, cualquier cosa que te es impedimento tú andar y levantarte, levántate. Ahí mismo, en obediencia a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, la visión es Cristo. ¿Saben una cosa? Muchas veces hablamos de otras iglesias, de otras denominaciones, y yo por 30 años de mi vida, les puedo decir, 30 años de mi vida lo viví por partida doble. Lo viví en mi país, Puerto Rico, la isla del encanto, Dios bendiga Puerto Rico, y lo viví en el sur de la Florida. Ambas iglesias declarando, tenemos visión, y tenemos visión. Y como el papagayo, aquellos no tienen visión, pero nosotros sí tenemos visión. ¿Sí? La visión es Cristo. La visión es Cristo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Hay un himno que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de tus ojos, Jesús. ¿Ustedes se conocen ese himno? ¿Verdad que sí? Iba, ayúdame. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de tus ojos, Jesús. Una vez más. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de tus ojos, Jesús. La visión es Cristo. La visión ocurre, una manifestación de la visión, y el hermano Fernando lo compartía hace unas semanas atrás, cuando el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Eso es declaración de la visión que es Cristo, en medio de su batalla, en medio de su persecución, en medio de sus circunstancias, en medio de su soledad, porque los líderes son la gente más sola del mundo. O en Juan 8, cuando Jesús le dice a la mujer prostituta, alguno te ha condenado, ni yo te condeno, levántate, vete y no peques más. Levántate y anda. Porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La visión no es una organización religiosa. La visión no es una santurronería. La visión no es una operación de cómo se hacen las cosas. La visión no es una ocupación, o sea, el trajín, quiero decir, o un afán de las cosas. La visión no es cognición, conocimiento, el saber, embotellarnos cosas y llenarnos la cabeza de cosas. La visión no es emoción espiritual. La visión no es nada de eso. La visión es Cristo. La visión es Cristo. Y en ese estar en Cristo, la visión conlleva, escuchen bien esto, a transformación. La visión conlleva a transformación. La visión conlleva también a profesión. Estar en Cristo, pues cuando tú te levantas y andas, cuando tú te encaminas en la verdad, cuando tú eres un pacificador, cuando tú estás delante del Señor porque Él es santo y puedes ver a Jesús y puedes ver al Señor, puedes caminar y puedes obrar y puedes estar
en esa profesión de vuestra fe, en ese aquello que Dios te ha llamado y que tú estás caminando y que tú no sabes por qué lo estás haciendo, solamente porque Dios te llamó y porque tu afecto está en el Señor y porque tu amor tan grande es por aquel que te amó primero. La visión conlleva a profesión. Y escucha esto, la visión, escucha esto bien, determina tu intención, tu propósito. El llamado al servicio al Señor no es un llamado para tomarlo a la ligera. No es un llamado que se mueve tras el reconocimiento de la persona. El llamado ocurre cuando tú tienes los ojos puestos ahí donde tú estás, en la capacidad que Dios te ha dado. Tú tienes los ojos puestos en Jesús y tú caminas en pos de Él. Y tú caminas y Él se va desdoblando delante de ti. Y Él se va revelando delante de ti. Tú estás caminando delante de Él. Y tú estás realmente haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer en este momento, en este presente. No pienses en el futuro. No pienses en el futuro. El futuro lo tiene Dios en sus manos. Es ahora. Es el aquí, el ahora. El estar en obediencia delante del Señor. Tú estás caminando delante del Señor. Y ¿saben una cosa? Cuando tú estás caminando delante del Señor, Dios se va revelando, se va a demostrar, se va desdoblando delante de ti y va a aumentar. Va a determinar tu intención, tu propósito. Tu Señor, tú eres grande. Tú eres más grande que la vida misma. Tú eres más grande que mi propia vida. Tú eres más grande que mis propios esfuerzos. Tú eres más grande que mis propios deseos. Tú eres más grande que aún del deseo que yo pueda tener de servirte. Tú eres más grande que el deseo que me hayan inculcado de la infancia por servirte. Tú eres grande, Señor, y yo te quiero servir porque te he visto, Señor. La visión conlleva a transformación. Tú no vas a ser el mismo, la misma. No vas a ser el mismo, la misma. Tu vida va a ser totalmente, tú vas a experimentar una metamorfosis dentro de ti, no causada por ti, sino por aquel que vive en ti. Pero tú te tienes que levantar y andar. Tú te tienes que encaminar en la verdad. Tú tienes que saber lo que estás escuchando. Tú tienes que saber de quién estás recibiendo enseñanza. Tú tienes que discernir. Tú tienes que estudiar las escrituras. Tú tienes que realmente pedirle al Señor esas disciplinas espirituales, pedirle al Señor que las aumente en ti para que tú puedas entonces alinearte con quién es Dios conforme a su palabra. Eso es lo que es encaminarse en la verdad. Al mismo tiempo tú eres un pacificador. Tú sigues la paz. Tú sigues la paz. Cuando alguien te viene a insultar dentro de ti, tú bendices a esa persona. Bendecir a quienes los maldigan. Cuando Jesús fue escupido, cuando Jesús fue maltratado, cuando Jesús fue acusado injustamente, Él sometió su causa a aquel que juzga justamente. Él sometió su causa. Jesús, en su condición humana, Él sometió su causa al Padre. Y aún Jesús en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces ese corazón, ese sentir de Cristo, que en Filipenses dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo. Ese sentir de Cristo te va a crecer aún más en ti. Te vas a poder identificar con el sentir de Cristo y vas a poder ser un pacificador. ¿Cuántas veces a ustedes el otro día una persona sin ton ni son, sin ninguna razón, con verme la cara nada más, cambió la cara, el semblante de así seria, así. Yo, ¿qué le habrá pasado? ¿Estará teniendo un mal día? ¿Sí o no? Y dentro de mí, Señor, bendícela. Señor, bendice a esa persona. Y así, porque uno no sabe lo que está en la mente de las personas, ¿verdad que sí? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me queremos resolver?
Sé un pacificador delante del Señor y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra nos habla, mantengamos nuestras Biblias en Hebreos 12, vamos al libro de Job, el libro antes de los Salmos, y vamos brevemente. Yo no voy a hacer un estudio exegético del libro de Job, solamente ejemplos. Y solamente un ejemplo, dos ejemplos, uno en Job capítulo 1 y otro en Job capítulo 42. Pero en Job capítulo 1 y posiblemente la semana que viene yo elaboro un poquito más en Job, pero por hoy les quiero dejar esas primicias. En Job capítulo 1 es el libro antes del libro de los Salmos. Job capítulo 1, ¿verdad? Hace una descripción de quién era Job. ¿Cómo era Job? ¿Cómo era Job? Y vamos a ver de los versículos 1 al 5. Pero no lo voy a leer textualmente. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. O mejor dicho, lo voy a leer y ustedes lo siguen y ustedes subrayan en sus Biblias descripciones de quién era Job y cómo era Job. ¿Me parece? Bien. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuál es la descripción de Job? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero no se queda ahí. Era próspero, ¿verdad? Cuando leemos esos próximos pasajes, era un hombre rico, era un hombre próspero, era un hombre que tenía muchas posesiones, tenía hijos, tenía familia. Era un hombre de familia. Era un hombre honorable. Era un hombre que hacía las cosas bien. O procuraba hacer las cosas bien. Y tan era así, escuchen eso, y cuando yo veo el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, versículo 4 dice que habían hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite significa del banquete, ¿verdad? Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado con mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un hombre recto, un hombre de Dios, perfecto, un hombre honorable, ¿verdad? Vamos a ver, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las descripciones. ¿Cuántas personas así ustedes no han visto aquí en este mundo? ¿Verdad que sí? E incluso por los sacrificios de los hijos, hacer sacrificios, o sea, estar orando por los hijos, intercediendo, casi idolatrando a sus hijos hasta cierto punto por los pecados de ellos. Y quizás habrán pecado, ¿verdad? Y ese es el aspecto patriarcal del padre de familia. Todo padre de familia es un modelo de un hombre que cuida a su familia, que le importa a su familia, ¿verdad que sí? Y eso es, le pregunto una cosa, ¿eso es suficiente delante de Dios? Eso es bueno, es importante, es honroso, pero es suficiente delante de Dios. Significa que al ser un hombre perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, y que hace sacrificio, o sea que está en la ley, significa que hemos visto a Dios. Job fue, con el permiso, Dios permitió que Job fuese quebrantado. Y quebrantado en gran manera, perdió todas sus posesiones, perdió su familia, perdió sus hijos. A él le entró una sarna, le cayó una sarna, pero no una sarna cualquiera, así como una psoriasis que te pica y te pones ungüento. Hoy día te lo resuelves enseguida. No, era una sarna horrorosa que tenía llagas y todas esas cosas que no podía. Y él quejándose ¿verdad? Quejándose, esto es castigo de Dios. Y para colmo tenía unos vecinos que le acusaban legalistamente, le señalaban.
Y llega un momento en el libro de Job que Dios interviene en la vida de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo te formé? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú? Tú puedes contar los cabellos de tu cabeza. Dímelo si tienes inteligencia. Todo, se tarda como 3 capítulos. Dios hablándole a Job, llevándolo por esa jornada, para que Job se diera cuenta que no es por sus propios méritos, que es por los méritos de Dios, por los méritos de Cristo. Y cuando Job cuando termina ese diálogo, ¿verdad? Y lo pueden leer en los últimos capítulos del libro de Job, Job exclama que yo hablaba cosas que eran demasiado maravillosas que yo no comprendía. Y luego decía esa palabra que son tan famosas, que tanto citamos, que se han escrito tantas canciones y libros. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Visión. La visión conlleva transformación. La visión conlleva a profesión. La visión determina tu intención. La pregunta es, ¿eres o no eres? El título de esta palabra es: corre la carrera, fija tus ojos en Cristo. Corre la carrera. Si ahí donde tú estás hay pecados ocultos, hay un sopor delante de ti, estás desanimado, desanimada, tu situación personal, tu trabajo, el afán de la vida, el afán por tener lo que no tienes, eso es idolatría. Una cosa es buscar una prosperidad, otra cosa es que te cause un afán y una ansiedad de tal manera que te controle en vez de dar gracias por lo que ya tienes. No me tomen a mal. Yo soy de los que planifica, yo soy de los que creo en una vida organizada y todas esas cosas. Pero, y solamente pero, si todo eso va a causar que me robe la paz y el gozo del Señor, si eso me va a desalinear, me va a quitar los ojos de Cristo. Yo puedo tener negocio. Yo he tenido negocio. Yo he sido emprendedor en varias ocasiones de mi vida. Y yo puedo ser dueño de mi negocio o el negocio puede ser mi dueño. Y esa determinación la tomas tú. Yo soy un hombre de familia, yo soy un hombre bendecido por Dios con la mujer que me ha dado mis hijos. Ustedes conocen, han visto, lo he manifestado muchas veces. Pero si mi mujer y mi familia van a tomar el lugar de preeminencia del Señor, si mi ser como cabeza de mi casa, el querer liderar mi casa, me va a causar un afán y ansiedad en vez de reposar en el Señor, estoy quitando los ojos, estoy perdiendo la visión. Si el ser pastor de la iglesia me va a causar un desajuste en la paz del Señor, saben que son 5 años por estadística, de acuerdo al Instituto Barna, que es un instituto que dice estadística, 5 años en los Estados Unidos que dura un pastor en su oficio pastoral. 5 años. ¿Por qué? Porque algo ocurre. Se quema, se cansa, se frustra. Entonces abandonan la iglesia, abandonan esas ovejas y se van a ir a un ministerio para eclesial. No, yo era pastor por 30 años, ahora yo estoy en un ministerio para eclesial. No tengo que estar cuidando ovejas,
Se abandonó su llamado para irse a hacer ministerios para... No, me pagan más. Me pagan más, eso es otra cosa. ¿Quién le dijo a usted que el pastorado, el ministerio, el llamado al santo ministerio es una profesión como abogado y como ingeniero? El que le dijo eso, el que le ha enseñado eso a usted, o el que haya dicho eso desde aquí, desde el púlpito, no ha leído las escrituras. Porque Jesús dijo muy claramente: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La semana pasada el hermano Pepe hablaba acerca de las vidas que están afuera esperando. La mies es mucha, los obreros pocos. Y yo les quiero decir una cosa: yo aprecio mucho esa palabra, esa exhortación, y la aprecio en el contexto de que tú no puedes hacer nada por tus propias fuerzas. Tú no puedes hacer nada porque la tradición te diga, o la denominación tal o más cual te diga cuántas personas le hablaste esta semana. O ustedes lo han visto, me están mirando así algunos porque saben de lo que estoy hablando. Quieren un informe detallado. ¿Cuántas personas les hablaste de Cristo? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos se bautizaron? Esa cultura de venir a la iglesia en lugar de ser la iglesia. Mientras sigamos con esa cultura de venir a la iglesia en vez de ser la iglesia, no va a haber crecimiento. Vamos a hacer una iglesia más. Y así mismo una iglesia más que eventualmente cierra sus puertas. Como muchas aquí en la correa bíblica que están cerrando sus puertas. Porque han perdido la visión de a quién están sirviendo, de quién los llamó, a quién les están sirviendo. Porque se ha vuelto todo en un afán. Yo les confieso, yo sufro por ese tema. Lo sufro por mí. Yo les puedo decir, los primeros años mi mujer y mis hijos fueron los primeros en sufrirlo, porque yo agarraba unas ansiedades increíbles cuando llegaban las 9 de la mañana y me decían, wow. Y el hermano Rafa, reposa en el Señor. Me decía, reposa en el Señor. No es tu obra, es la obra de Dios. Reposa en el Señor. Y en ese reposo del Señor, la exhortación es: encamina, levántate y anda, encamínate en la verdad, sé un pacificador delante del Señor. Si nos ponemos de pie, por favor. Señor, en esta hora tú nos llamas, tú nos hablas, y esas palabras quedan impregnadas en nuestros corazones, y oramos que no sea un sermoncito más, que lindo, pastor, Señor, sino que tú hables a los corazones y que podamos asirnos de aquello que tú nos has llamado, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú no rechazas oración. Señor, causa en nosotros una iglesia que ore mucho más allá de que orar por la comida antes de comer. Una iglesia que ore e interceda. Una iglesia que descanse en ti, y una iglesia que se movilice para aquello que tú tienes, para lo cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús.